Hola, bienvenidos a Curiosamente, un espacio en el que convocan la literatura y la filosofía. El día de hoy les compartiré un texto del escritor argentino Jorge Luis Borges. Este texto hace parte de Ficciones en 1944. Tiene dos partes, Ficciones, Artificios. El cuento que leeré a continuación hace honor a la época que estamos viviendo y dice así: tres versiones de Judas. There seemed a certainty in degradation. T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom. En el Asia Menor o en Alejandría, en el siglo II de nuestra fe, cuando Basílides publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes, Niels Runeberg hubiera dirigido con singular pasión intelectual uno de los conventículos gnósticos. Dante le hubiera destinado tal vez un sepulcro de fuego. Su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores, entre Saturnino y Carpócrates. Algún fragmento de sus prédicas, exornado de injurias, perduraría en el apócrifo Liber Adversus Omnes Hereses, o habría perecido cuando el incendio de una biblioteca monástica devoró el último ejemplar del Sintagma. En cambio, Dios le deparó el siglo XX y la ciudad universitaria de Lund. Ahí, en 1904, publicó la primera edición de Christus och Judas. Ahí, en 1909, su libro capital, Den Hemlige Verlassen. Del último hay versión alemana, ejecutada en 1912 por Emil Scherich. Se llama Der Heimliche Heiland. Antes de ensayar un examen de los precitados trabajos, urge repetir que Niels Runeberg, miembro de la Unión Evangélica Nacional, era hondamente religioso. En un cenáculo de París o aún de Buenos Aires, un literato podría muy bien redescubrir las tesis de Runeberg. Esas tesis, propuestas en un cenáculo, serían ligeros ejercicios inútiles de la negligencia o de la blasfemia. Para Runeberg, fueron la clave que descifra un misterio central de la teología, fueron materia de meditación y de análisis, de controversia histórica y filológica, de soberbia, de júbilo y de terror. Justificaron y desbarataron su vida. Quienes recorran este artículo deben asimismo considerar que no registra sino las conclusiones de Runeberg, no su dialéctica y sus pruebas. Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las pruebas. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? La primera edición de Christus och Judas lleva este categórico epígrafe, cuyo sentido, años después, monstruosamente dilataría el propio Niels Runeberg. No una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. De Quincy, 1857. Precedido por algún alemán, de Quincy especuló que Judas entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Runeberg sugiere una vindicación de índole metafísica. Hábilmente, empieza por descartar la superfluidad del acto de Judas. Observa, como Robertson, que para identificar a un maestro que diariamente predicaba en la sinagoga y que obraba milagros ante concursos de miles de hombres, no se requiere la tradición de un apóstol. Ello, sin embargo, ocurrió. Suponer un error en la escritura es intolerable. No menos intolerable es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la historia del mundo. Ergo, la tradición de Judas no fue casual, fue un hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la redención. Prosigue Runeberg. El verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la muerte. Para corresponder a tal sacrificio era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres, hiciera un sacrificio condigno. Judas Iscariote fue ese hombre. Judas, único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El Verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del Verbo, podía rebajarse a delator.
el peor delito que la infamia soporta, y a ser huéspedes del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús. De ahí los 30 dineros y el beso. De ahí la muerte voluntaria, para merecer aún más la reprobación. Así dilucidó Niels Runeberg el enigma de Judas. Los teólogos de todas las confesiones lo refutaron. Lars Peter Engström lo acusó de ignorar o de preterir la unión hipostática. Axel Borelius de renovar la herejía de los docetas que negaron la humanidad de Jesús. El acertado obispo de Lund de contradecir el tercer versículo del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Estos variados anatemas influyeron en Runeberg, que parcialmente reescribió el reprobado libro y modificó su doctrina. Abandonó a sus adversarios en el terreno teológico y propuso oblicuas razones del orden moral. Admitió que Jesús, que disponía de los considerables recursos de la omnipotencia, puede ofrecer, no necesitaba de un hombre para redimir a todos los hombres. Rebatió luego a quienes afirman que nada sabemos del inexplicable traidor. Sabemos, dijo, que fue uno de los apóstoles, uno de los elegidos para anunciar el reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Mateo 10, 7, 8, Lucas 9, 1. Un varón a quien ha distinguido así el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos. Imputar su crimen a la codicia, como lo han dicho algunos, alegando a Juan 12:6, es resignarse al móvil más torpe. Niels Runeberg propone el móvil contrario, un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. El asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y mortifica la carne. Judas hizo lo propio con el espíritu, renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, como otros, menos heroicamente al placer. Borelius interroga con burla, ¿por qué no renunció a renunciar? ¿Por qué no renunciar a renunciar? Premeditó con lucidez terribles sus culpas. En el adulterio suelen participar la ternura y la abnegación, en el homicidio el coraje, en las profanaciones y la blasfemia cierto fulgor satánico. Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna virtud, el abuso de confianza, Juan 12:6, y la delación. Obró con gigantesca humildad, se creyó indigno de ser bueno. Pablo ha escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. Judas buscó el infierno, porque la dicha del Señor le bastaba. Pensó que la felicidad, como el bien, es atributo divino y que no deben usurparlo los hombres. Euclides da Cunha, en un libro ignorado por Runeberg, anota que para el heresiarca de Canudos, Antonio Coselñeiro, la virtud era una casi impiedad. El lector argentino recordará pasajes análogos en la obra de Almafuerte. Runeberg publicó en la hoja simbólica Sju in Segel un asiduo poema descriptivo, El agua secreta. Las primeras estrofas narran los hechos de un tumultuoso día, las últimas, el hallazgo de un estanque glacial. El poeta sugiere que la perduración de esa agua, silenciosa, corrige nuestra inútil violencia y de algún modo la permite y la absuelve. El poema concluye así: el agua de la selva es feliz, podemos ser malvados y dolorosos. Muchos han descubierto post factum que en los justificables comienzos de Runeberg está su extravagante fin y que Den Hemilge Frälsaren es una mera perversión o exageración de Christus och Judas. A fines de 1907, Runeberg terminó y revisó el texto manuscrito. Casi 2 años transcurrieron sin que lo entregara a la imprenta. En octubre de 1909, el libro apareció con un prólogo, tibio hasta lo enigmático, del hebraísta dinamarqués Erfjord, y con este pérfido epígrafe: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Juan 1:10. El argumento general no es complejo, si bien la conclusión es monstruosa. Dios, arguye Niels Runeberg,
se rebajó a ser hombre para la redención del género humano. Cabe conjeturar que fue perfecto el sacrificio obrado por él, no invalidado o atenuado por omisiones. Limitar lo que padeció a la agonía de una tarde en la cruz es blasfematorio. Maurice Abramovich observa: Jésus, d'après ces Scandinaves, a toujours le beau rôle, c'est voir, grâce à la science des typographes, jouissent d'une réputation polyglotte. Sa résidence de 33 ans parmi les humains ne fut, en somme, qu'une vieillature. Herfjord, en el tercer apéndice de la Christliche Dogmatik, refuta ese pasaje. Anota que la crucifixión de Dios no ha cesado porque lo acontecido una sola vez en el tiempo se repite sin tregua en la eternidad. Judas ahora sigue cobrando las monedas de plata, sigue besando a Jesucristo, sigue arrojando las monedas de plata en el templo, sigue anudando el lazo de la cuerda en el campo de sangre. Herfjord, para justificar esta afirmación, invoca el último capítulo del primer tomo de La Vindicación de la Eternidad de Jaromir Ladik. Afirmar que fue hombre y que fue incapaz de pecado encierra contradicción. Los atributos de impecabilitas y de humanitas son compatibles. Hemnes admite que el Redentor pudo sentir fatiga, frío, turbación, hambre y sed. También cabe admitir que pudo pecar y perderse. El famoso texto brotará como raíz de tierra sedienta. No hay buen parecer en él, ni hermosura. Despreciado y el último de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías 53, 2, 3. Es para muchos una previsión del crucificado en la hora de su muerte. Para algunos, verbigracia, Hans Larse Martensen, una refutación de la hermosura que el consenso vulgar atribuye a Cristo. Para Runenberg, la puntual profecía no de un momento sino de todo el atroz porvenir en el tiempo y en la eternidad del Verbo hecho carne. Dios totalmente se hizo hombre, pero hasta la infamia, hasta la reprobación y el abismo. Para salvarnos pudo elegir cualquiera de los destinos que traman la perpleja red de la historia. Pudo ser Alejandro, o Pitágoras, o Rurik, o Jesús. Eligió un ínfimo destino. Fue Judas. En vano propusieron esa revelación las librerías de Estocolmo y de Lund. Los incrédulos la consideraron a priori un insípido y laborioso juego teológico. Los teólogos la desdeñaron. Runenberg intuyó en esa indiferencia ecuménica una casi milagrosa confirmación. Dios ordenaba esa indiferencia. Dios no quería que se propalara en la tierra su terrible secreto. Runenberg comprendió que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo sobre él antiguas maldiciones divinas. Recordó a Elías y a Moisés, que la montaña se taparon la cara para no ver a Dios. A Isaías, que se aterró cuando sus ojos vieron a aquel cuya gloria llena la tierra. Saúl, cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco. Al rabino Simeón ben Asaí, que vio el paraíso y murió. Al famoso hechicero Juan de Viterbo, que enloqueció cuando pudo ver a la Trinidad. A los Midrashim, que abominan de los impíos que pronuncian el Shem Hameforash, secreto nombre de Dios. ¿No era él, acaso, culpable de ese crimen oscuro? ¿No sería esa la blasfemia contra el Espíritu, la que no será perdonada? Mateo 12, 31. Valerio Sorano murió por haber divulgado el oculto nombre de Roma. Qué infinito castigo sería el suyo por haber descubierto y divulgado el horrible nombre de Dios. Ebrio de insomnio y de vertiginosa dialéctica, Niels Runenberg erró por las calles de Malmö, rogando a voces que le fuera deparada la gracia de compartir con el Redentor el infierno. Murió de la rotura de un aneurisma el 1 de marzo de 1912. Los heresiólogos tal vez lo recordarán. Agregó el concepto del Hijo, que parecía agotado, las complejidades del mal y del infortunio. Bueno, hasta aquí les dejo el texto de Jorge Luis Borges. Es un texto bastante provocador. Es un texto que estimula la imaginación. Es otra perspectiva. Bueno, espero que te haya gustado el video. Dale like si te ha gustado. Déjame tu comentario, tu pregunta. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. Chao y que estés muy bien.